Viernes, 28 de marzo de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 24. Registro digital, 203-0148. Tipo, jurisprudencia. Incidente de inejecución de sentencia. Para determinar la existencia del incumplimiento de una ejecutoria, debe realizarse una valoración probatoria en relación con los actos u omisiones efectuados por la autoridad que corresponda en el ámbito de sus atribuciones y normativa aplicable. Hechos. Con motivo de una denuncia anónima, el Ministerio Público inició una indagatoria y dio vista a la autoridad fiscal, quien al practicar visitas domiciliarias en diversos establecimientos decretó el embargo precautorio de mercancía extranjera, al considerar que no se acreditaba su legal importación, estancia o tenencia. Los bienes se entregaron al Ministerio Público y se decretó su aseguramiento. Los indiciados, además de solicitar el acceso a la indagatoria y el desahogo de diversas probanzas, exhibieron documentos para acreditar la propiedad de las mercancías. Ante la negativa del Ministerio Público de darles acceso a la indagatoria, promovieron amparo indirecto, el cual se concedió para que la autoridad ministerial dejara insubsistente el acuerdo reclamado y, entre otras acciones, llevara a cabo una diligencia de vinculación entre los objetos asegurados, las facturas y los pedimentos de importación exhibidos. En la etapa de cumplimiento, el juez de distrito resolvió la existencia de una imposibilidad jurídica planteada por la responsable. El tribunal colegiado determinó la existencia de la inejecución de sentencia y ordenó la remisión de los autos a este alto tribunal para la sanción respectiva. Criterio jurídico. Para atribuir una acción u omisión a una autoridad que conlleve el cumplimiento de la ejecutoria deben corroborarse normativamente sus atribuciones y verificar que, en el ámbito de sus funciones, lo condenado en la ejecutoria de amparo pueda traducirse en una conducta exigible, lo que también debe comprobarse con los medios de convicción necesarios. Justificación. Para estimar procedentes las sanciones previstas en el artículo 107, fracción 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, es necesario contar con elementos que indiquen que autoridades, dentro del ámbito de su competencia, desplegaron actos u omisiones que las hayan hecho responsables de dicho incumplimiento. Si bien el procedimiento derivado del incumplimiento de una sentencia de amparo es autónomo, no debe considerarse totalmente ajeno al derecho sancionador, particularmente en lo relativo a los componentes esenciales que deben actualizarse para tener por acreditada una falta, que en el caso es el incumplimiento de la sentencia de amparo. Para que a una autoridad le sea atribuible la acción u omisión exigible que conlleve el cumplimiento de la ejecutoria o, en su caso, una actuación que sea indispensable para su cumplimiento, el juzgador deberá corroborar normativamente las atribuciones de la autoridad en cuestión, para lo cual habrá de verificar que en el ámbito de sus funciones, lo condenado en la ejecutoria de amparo pueda traducirse en un actuar que le resulte exigible, jurídica y/o materialmente, y que desplegar determinada conducta se encuentre estrechamente relacionado con la falta de cumplimiento de la sentencia amparadora o con la falta de una actuación indispensable para su cumplimiento. Tal apreciación deberá corroborarse con los medios de convicción necesarios, máxime si se llega a estimar que existen elementos subjetivos de la conducta, tales como la intencionalidad de evadir o retardar el cumplimiento, entre otros. Pleno. 2 de 24. Registro digital, 203-0149. Tipo, jurisprudencia. Incidente de inejecución de sentencia. Si bien la superior jerárquica de una autoridad responsable, en un primer momento tiene una obligación de vigilancia sobre sus subalternos, ante el incumplimiento, se convierte en responsable directa si puede cumplir la ejecutoria por sí misma. Hechos. Con motivo de una denuncia anónima, el Ministerio Público inició una indagatoria y dio vista a la autoridad fiscal, quien al practicar visitas domiciliarias en diversos establecimientos decretó el embargo precautorio de mercancía extranjera, al considerar que no se acreditaba su legal importación, estancia o tenencia. Los bienes se entregaron al Ministerio Público y se decretó su aseguramiento. Los indiciados, además de solicitar el acceso a la indagatoria y el desahogo de diversas probanzas, exhibieron documentos para acreditar la propiedad de las mercancías. Ante la negativa del Ministerio Público de darles acceso a la indagatoria, promovieron amparo indirecto, el cual se concedió para que la autoridad ministerial dejara insubsistente el acuerdo reclamado y, entre otras acciones,
llevara a cabo una diligencia de vinculación entre los objetos asegurados, las facturas y los pedimentos de importación exhibidos. En la etapa de cumplimiento, el juez de distrito resolvió la existencia de una imposibilidad jurídica planteada por la responsable. El tribunal colegiado determinó la existencia de la inejecución de sentencia y ordenó la remisión de los autos a este alto tribunal para la sanción respectiva. Criterio jurídico. Para cumplir la obligación de vigilancia que inicialmente corresponde al superior jerárquico de la autoridad responsable. Es insuficiente que se concrete a informar que le envió un oficio para insistirle en el acatamiento, pues ejerce sobre el subalterno el poder de mando para obligarlo a actuar o a dejar de actuar en la forma exigida por la sentencia de amparo. Además, el superior jerárquico se entiende obligado directamente cuando le es posible cumplir la ejecutoria por sí mismo. Justificación. Como ha sido criterio de la primera sala de este alto tribunal al emitir la jurisprudencia 1A/J 108/2022, 11ª, de rubro. Cumplimiento de sentencias de amparo indirecto. Para considerar colmadas sus obligaciones, es insuficiente que la persona superior jerárquica de las autoridades obligadas al cumplimiento se concrete a informar que envió un oficio para insistirles en el acatamiento. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Existe una responsabilidad invigilando de la autoridad superior jerárquica, si se advierte que aún sin tener una intervención directa en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debe responder por sus subalternos en su carácter de autoridades responsables, pues se encuentran a su cargo y ejerce sobre ellos el poder de mando para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia. También se considera una obligación directa cuando, en su caso, debería cumplirla por sí misma, lo que hace que no sea suficiente que se concrete a informar que envió un oficio para insistir en el acatamiento. Pleno. 3 de 24. Registro digital, 203-0147. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Efectos del amparo concedido contra los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por violación al principio de proporcionalidad tributaria. Legislación vigente en 2022. Hechos. Una persona física promovió amparo indirecto contra los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigentes a partir del 1 de enero de 2022. Que regulan la mecánica de aplicación para el cálculo de la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles, a fin de cumplir con la obligación de pagar la contribución señalada. El juez de distrito consideró que dichos preceptos violan el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución General, por tanto, concedió el amparo para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de pagar el tributo regulado en los citados preceptos legales, impidiendo su aplicación presente y futura, hasta que no se reformara la mecánica ahí prevista, asimismo, para que se le devolviera la cantidad pagada por tal concepto, atento a que la normatividad en comento se controvirtió como heteroaplicativa, con motivo del acto concreto de aplicación consistente en el pago del impuesto, derivado de la adquisición de un bien inmueble ubicado en la Ciudad de México. Inconforme con los efectos de la concesión del amparo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad responsable, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2022, no libera al contribuyente quejoso de la obligación del pago total del impuesto sobre adquisición de inmuebles, sino que los efectos de la sentencia de amparo deben modularse, porque la razón de invalidez tiene su origen en la cuota fija de la tarifa, de modo que los demás elementos de la contribución carecen de vicios propios. Por tanto, para
Para el cálculo del tributo deberá restarse de la cantidad relativa al valor total de adquisición del inmueble la diversa atinente al límite inferior del rango respectivo. Y al excedente obtenido se le multiplicará el factor de aplicación correspondiente a dicho rango, lo que dará como resultado la cantidad del impuesto que debe pagarse. De ese modo queda desincorporada de la fórmula legal la suma de la cuota fija del rango donde se ubica el inmueble, debiéndose devolver la cantidad pagada en exceso. Justificación. De conformidad con las tesis de jurisprudencia 2A/J 188/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Tomo 21, enero de 2005, página 470, de rubro, Amparo contra leyes fiscales. Obliga a las autoridades responsables aplicadoras a devolver las cantidades enteradas. 201. Publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, tomo primero, parte SCJN, materia constitucional, página 195. De rubro, leyes, amparo contra, efectos de las sentencias dictadas en IP/J 62/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Tomo octavo, noviembre de 1998, página 11, de rubro, contribuciones. Efectos que produce la concesión del amparo cuando se reclama una norma tributaria, por regla general. La declaratoria de inconstitucionalidad de los elementos variables de los impuestos conlleva únicamente la desincorporación de la porción normativa viciada sin afectar sus elementos esenciales. Sin que sea óbice el hecho de que sea cuestionable la progresividad del tributo respecto de inmuebles de mayor valor al defendido por la parte quejosa, que pagarían un menor impuesto por encontrarse cerca del límite inferior del rango al que pertenecen. Ello es así, pues de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias, los juzgadores se encuentran obligados a considerar solo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo. Consecuentemente, a fin de determinar el efecto de la protección constitucional, no puede ser jurídicamente válido tomar en consideración la situación en la que se encontrarían otros inmuebles distintos al que fue materia de la sentencia constitucional, máxime que el principio de generalidad de las leyes haría imposible atender en forma casuística la situación particular de todo el universo de contribuyentes. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 24. Registro Digital, 203-0167. Tipo, jurisprudencia. Recurso de queja contra la resolución que provee respecto de la suspensión provisional cuando se reclama el decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Conforme al principio de necesidad y dada su naturaleza urgente, debe resolverse de plano sin que previamente pueda hacerse un pronunciamiento en relación con algún supuesto de impedimento o de competencia. Hechos. Diversas personas juzgadoras y trabajadoras de órganos jurisdiccionales promovieron amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. El Juzgado de Distrito proveyó sobre la suspensión provisional. Las autoridades responsables interpusieron recurso de queja contra esa determinación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al principio de necesidad y dada su naturaleza urgente, el recurso de queja interpuesto contra la resolución que provee sobre la suspensión provisional cuando se reclama el referido decreto debe resolverse de plano sin que previamente pueda realizarse un pronunciamiento en relación con algún supuesto de impedimento o de competencia. Justificación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de acceso a la justicia y la obligación del Estado de garantizarlo, lo que constituye un aspecto de orden público. Ante la disyuntiva de dos mandatos constitucionales en conflicto como son la justicia imparcial y la impartición de justicia, debe preferirse este último. De esta manera, cuando no sea posible sustituir a las y a los juzgadores o su participación sea necesaria para resolver un asunto, la regla de descalificación por impedimento es superada por el principio de necesidad, que consiste en que los asuntos planteados ante los órganos jurisdiccionales no queden sin resolución, a fin de cumplir con el derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, en situaciones extraordinarias como la que se analiza,
en que el decreto reclamado incide sobre la función jurisdiccional y en los derechos laborales adquiridos por las personas juzgadoras a lo largo de su carrera judicial, opera el principio de necesidad. Pues estimar lo contrario daría lugar a que no existiera posibilidad de impugnarlo, dejando sin defensa a la parte quejosa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 de 24. Registro Digital, 203-0132. Tipo, aislada. Apelación contra la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de emplazamiento. El Tribunal de Alzada debe analizar oficiosamente la legalidad de la resolución apelada y no limitarse a confirmar la interlocutoria recurrida por estimar inoperantes los agravios. Hechos. En un juicio ordinario civil se declaró infundado el incidente de nulidad de emplazamiento. En la apelación el Tribunal de Alzada confirmó la interlocutoria recurrida por estimar inoperantes los agravios. Esta resolución se impugnó en amparo directo como presunta violación procesal. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de emplazamiento, el Tribunal de Alzada debe examinar oficiosamente la legalidad de la diligencia respectiva, lo cual excluye la posibilidad de que la resolución apelada se confirme por estimarse, aún en forma parcial, inoperantes algunos agravios. Justificación. La declaratoria de inoperancia de los agravios vertidos en la apelación implica que el Tribunal de Alzada se abstuvo de analizar, en forma íntegra, la legalidad de la diligencia de emplazamiento. Por ello, cuando la materia del recurso de apelación es una interlocutoria en la que se desestimó el incidente de nulidad de emplazamiento, con independencia de la eficacia o ineficacia de los agravios, el Tribunal de Alzada debe realizar un estudio oficioso y exhaustivo de la diligencia para determinar si satisface todos los requisitos legales para su validez. Pues sólo así se garantiza que el Tribunal de Alzada tuteló los derechos fundamentales de audiencia y de acceso a la justicia de la parte demandada. Esta tutela no se satisface si se confirma la resolución que desestimó el incidente de nulidad de emplazamiento por estimarse simplemente, aún en forma parcial, inoperantes los agravios respectivos. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 24. Registro Digital, 203-0134. Tipo, aislada. Competencia para resolver conflictos competenciales entre jueces de distrito y tribunales colegiados de apelación para conocer de juicios de amparo. Corresponde a los tribunales colegiados de circuito. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la ejecución de una multa impuesta a un funcionario adscrito a un centro penitenciario en el estado de Durango, por desacato a un mandato de un juez federal con residencia en Morelos. El juzgado de distrito en el estado de Morelos al que correspondió conocer del asunto estimó carecer de competencia y remitió los autos al juzgado de distrito en Poza Rica, Veracruz, porque el quejoso señaló tener su domicilio fiscal en ese lugar. El juez de distrito en dicha entidad federativa no aceptó la competencia planteada porque consideró que debía conocer del asunto el juzgado que previno. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a los tribunales colegiados de circuito conocer de los conflictos competenciales suscitados entre jueces de distrito y tribunales colegiados de apelación para conocer de juicios de amparo. Justificación. El artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece la competencia por materia de los plenos regionales, y en su fracción 4, establece que conocerán, entre otros supuestos, de los conflictos competenciales que se susciten entre órganos jurisdiccionales. Este supuesto se complementa con el artículo 40 de la misma ley, que establece los supuestos en los que un pleno regional conocerá de los conflictos competenciales por territorios suscitados entre órganos jurisdiccionales pertenecientes a una misma región o a diversas. Lo anterior debe entenderse en el sentido de que el pleno regional es competente para conocer de conflictos de competencia entre tribunales colegiados de circuito, y no de cualquier o de todos los conflictos que puedan suscitarse entre órganos jurisdiccionales, porque se desconocería la existencia de otras normas vigentes que son de igual jerarquía normativa que definen expresamente la competencia de los tribunales colegiados de circuito. El sistema jurídico federal mexicano se integra también por la Ley de Amparo, cuyo artículo 48 dispone que cuando el conflicto competencial se suscite entre juezas o jueces de distrito o entre tribunales colegiados de apelación, conocerá el tribunal colegiado de circuito correspondiente.
Conforme al sentido literal de esa disposición, persiste la competencia de los tribunales colegiados de circuito para conocer de los conflictos competenciales suscitados entre juezas y jueces de distrito y entre tribunales colegiados de apelación. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 18º Circuito. 7 de 24. Registro Digital, 203-0137. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Es improcedente desecharla cuando se reclama la omisión de proveer sobre la providencia cautelar relativa a mantener el servicio de salud por embarazo de una trabajadora despedida, aun cuando no se haya emplazado a la demandada en el juicio laboral. Hechos. En amparo se señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal Laboral de proveer sobre las providencias cautelares solicitadas por la actora en el juicio laboral para que el patrón se abstuviera de darla de baja de la institución de seguridad social en la que se encontraba afiliada, arguyendo haber sido despedida en razón de su embarazo. La persona juzgadora desechó de plano la demanda al considerar actualizada de forma notoria y manifiesta una causal de improcedencia, derivada de no haber transcurrido entre la fecha de presentación de la demanda laboral y la de amparo el plazo de 45 días previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para la caducidad del juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente desechar la demanda de amparo indirecto, aun cuando no se haya emplazado a la demandada en el juicio laboral. Si se reclama la omisión de proveer sobre la providencia cautelar relativa a mantener el servicio de salud por embarazo de una trabajadora despedida. Justificación. El artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo establece que el Tribunal Laboral podrá auxiliarse de una persona secretaria instructora quien dictará, entre otras, la providencia cautelar prevista en la fracción 3, consistente en requerir al patrón que se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que hubiere sido despedida, cuando a juicio del propio tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada por esa razón, medida que de acuerdo con el artículo 858 de la propia ley, podrá solicitarse al presentarse la demanda o posteriormente y que, en el primer caso, se tramitará antes del emplazamiento, en cuyo caso, si la actora solicitó al tribunal la providencia cautelar en la demanda y justificó su petición en términos del citado artículo 857. Fracción 3. El tribunal debe proveer de inmediato, inclusive antes de emplazar a las demandadas, por constituir el derecho a la salud. Un derecho sustantivo de la impetrante, cuya salvaguarda no incide en el trámite del juicio laboral, no se relaciona con el fondo de la controversia ni genera su caducidad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de 24. Registro Digital, 203-0138. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Forma en que deben examinarse los antecedentes narrados, conforme al principio pro actione. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra el emplazamiento al juicio en el que es parte demandada. El juzgado de distrito sobreseyó por estimar extemporánea la demanda, lo cual sustentó en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad. La quejosa interpuso recurso de revisión en el que alegó que el juzgado de distrito determinó incorrectamente la fecha en que ella tuvo conocimiento del acto reclamado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que a fin de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, el órgano jurisdiccional no debe interpretar los hechos narrados en la demanda de amparo con un rigor formalista que pueda obstaculizar el acceso a la justicia constitucional. Máxime cuando la interpretación literal de lo expuesto pueda dar lugar a conclusiones arbitrarias y manifiestamente irrazonables, sustentadas en errores gramaticales, mecanográficos o de cualquier otra especie. Justificación. Si la quejosa incurre en una cronología de hechos inverosímil al narrar los antecedentes en su demanda de amparo, esa incongruencia no puede emplearse en su perjuicio. Conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo, la autoridad judicial debe examinar la demanda con base en una sana lógica de los hechos planteados, sin que se altere la esencia de lo expuesto. Solo así podrán satisfacerse el principio pro actione y el derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La interpretación de los antecedentes de la demanda debe llevarse a cabo con base en la sana lógica y en las premisas en que la quejosa narró los hechos.
11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 24. Registro Digital, 203-0152. Tipo, aislada. Interés suspensional en el amparo indirecto. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación lo tienen para reclamar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de reforma del Poder Judicial, aunque no sean personas juzgadoras. Hechos. Personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación promovieron amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, y solicitaron la suspensión provisional para el efecto de que no se impactara negativamente en sus remuneraciones, así como para que se suspendiera el proceso electoral. El juzgado de distrito les concedió la suspensión provisional, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de queja al estimar que las quejosas carecen de interés suspensional por no ser titulares de un órgano jurisdiccional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación tienen interés suspensional en el amparo indirecto promovido contra el referido decreto. Aunque no sean personas juzgadoras, al estar conformado por una pluralidad de actos que afectan toda la estructura de ese poder. Justificación. Si bien es cierto que el decreto indicado tiene por objeto la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas y jueces de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. También lo es que proyecta sus efectos sobre los trabajadores del Poder Judicial, ya que conlleva su reestructuración en cuanto a su operatividad, órganos de control, administración, fiscalización, disciplina, supervisión y vigilancia, porque, 1. Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y se reemplaza por un órgano de administración judicial. 2. Se crea un tribunal de disciplina para sancionar cualquiera de sus conductas. Y 3. Se reconfiguran las condiciones de trabajo, ingresos y prestaciones, así como los procedimientos laborales y administrativos a los cuales deben sujetarse. Ello es suficiente para considerar que dichos trabajadores tienen interés suspensional respecto de los efectos del decreto reclamado. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de 24. Registro Digital, 203-0155. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto. Procede contra la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de proporcionar seguimiento postoperatorio para el control de las enfermedades de sus personas derechohabientes, a fin de garantizar el derecho humano a la salud. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la omisión de una institución médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de retirar un catéter colocado como tratamiento postoperatorio. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que cesaron los efectos del acto reclamado, pues el IMSS practicó la intervención quirúrgica correspondiente con motivo del otorgamiento de la suspensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la omisión del IMSS de proporcionar al quejoso, de manera oportuna, permanente y constante, el seguimiento postoperatorio necesario para el tratamiento de su enfermedad, mientras sea derechohabiente y sea requerido desde un punto de vista médico, pues constituye una prestación cuyo cumplimiento requiere un actuar continuado y no único, a efecto de garantizar la obligación del Estado de salvaguardar el derecho humano a la salud de las personas, en relación con su vida e integridad personal. Justificación. El quejoso reclama una actuación pública que repercute en el goce de un derecho fundamental de particular trascendencia, como lo es el derecho a la protección de la salud y, por consecuencia, los derechos a la vida y a la integridad personal, lo que implica que el análisis de los efectos producidos por el acto reclamado debe ser de mayor intensidad, a fin de verificar las repercusiones en su esfera jurídica. Por ello, la improcedencia del amparo indirecto no debe sustentarse en una medida transitoria y que no garantiza ininterrupciones sucesivas en el tratamiento médico del quejoso. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de 24. Registro Digital, 203-0156. Tipo, aislada. Juzgados de Distrito.
Tienen facultad de proveer sobre la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, sin que sea obstáculo el señalamiento de autoridades electorales como ejecutoras. Hechos. Diversas personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación promovieron amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, y solicitaron la suspensión provisional para el efecto de que no se impactara negativamente en sus remuneraciones, así como la suspensión del proceso electoral de jueces de distrito y magistrados de circuito. El juzgado de distrito concedió la suspensión provisional, por lo que el Instituto Nacional Electoral interpuso recurso de queja al estimar que la persona juzgadora debió declararse incompetente por razón de materia, pues los actos reclamados son de naturaleza electoral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los juzgados de distrito están legalmente facultados para proveer, en su caso, conceder la suspensión provisional contra los efectos y las consecuencias del referido decreto, sin que obste que se señalen autoridades electorales como ejecutoras. Justificación. Conforme a la naturaleza del incidente de suspensión, en el recurso de queja que se interponga en su contra no es posible emitir pronunciamiento sobre la competencia del juzgado de distrito, pues ese tema es propio del expediente principal del juicio de amparo. Si en el caso se reclamó el proceso legislativo del citado decreto, así como sus efectos y consecuencias, no es obstáculo para pronunciarse sobre la medida cautelar el hecho de que existan autoridades ejecutoras en materia electoral, pues no puede ignorarse la función primordial del juzgado de distrito como órgano de control constitucional y convencional conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en el propio texto constitucional y en los tratados internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano es parte. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 12 de 24. Registro Digital. 203-0169. Tipo, aislada. Reparación del daño en el proceso penal acusatorio. La resolución emitida en la etapa de ejecución que determina el monto a pagar en cantidad líquida es un acto emitido después de concluido el juicio, impugnable en amparo indirecto. Hechos. Se declaró penalmente responsable a una persona y se le condenó al pago de la reparación del daño, cuya cuantificación se dejó para el procedimiento de ejecución de sentencia. El juez de ejecución especificó la cantidad relativa, pero el tribunal de alzada la incrementó y estableció el monto a pagar a la víctima en cantidad líquida. Contra esta decisión se promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al considerar que aun cuando la resolución reclamada se emitió en la fase de ejecución, no era la última dictada en el procedimiento respectivo. Contra esa determinación se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia del sistema penal acusatorio que fija el monto a pagar por concepto de reparación del daño en cantidad líquida es un acto emitido después de concluido el juicio impugnable en amparo indirecto. Justificación. De la interpretación del artículo 107, fracción 4, de la Ley de Amparo, deriva que son actos producidos después de concluido el juicio los realizados después de pronunciada la sentencia definitiva, dentro de los que se encuentran, 1. Los que se emiten para preparar la ejecución de la sentencia. Y 2. Otros propios del procedimiento de ejecución. La resolución emitida en el procedimiento de ejecución penal, que determina la cantidad a pagar por concepto de reparación del daño es un acto ejecutado después de concluido el juicio y, por ende, impugnable en amparo indirecto, pues tiene independencia de la última resolución del procedimiento de ejecución. Ya que tratándose de prestaciones en dinero es requisito que éstas se encuentren debidamente señaladas en cantidad líquida para poder ejecutar la sentencia en lo concerniente a la condena de la reparación del daño. La procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta prevista en la hipótesis invocada debe interpretarse conforme a los derechos de la víctima, contenidos en el artículo 20, apartado C, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
relativos a la reparación del daño por la comisión del delito, y a la instauración de procedimientos ágiles para obtener el resarcimiento correspondiente, pues considerar que la acción constitucional es improcedente al no constituir el acto reclamado la última resolución del procedimiento de ejecución haría nugatorios los derechos señalados, ya que tendría que esperarse a la emisión de la declaratoria firme del juez de ejecución. En el sentido de que el obligado a reparar el daño pagó hasta el último peso de la condena, máxime si la resolución reclamada, junto con la sentencia definitiva, constituyen título ejecutivo en términos de la legislación aplicable en los ámbitos civil y mercantil. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 13 de 24. Registro Digital, 203-0170. Tipo, aislada. Suplencia de la deficiencia de los agravios en el recurso de queja. El Tribunal de Alzada debe analizar de oficio la legalidad de la resolución que deseche o tenga por no presentada una demanda de amparo indirecto. Artículo 97, fracción, inciso A, de la Ley de Amparo. Hechos. Un juzgado de distrito desechó una demanda de amparo indirecto por estimar que se actualizó, de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia, pues los actos reclamados no son de imposible reparación. La promovente interpuso recurso de queja solicitando que se le supliera la deficiencia de la queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la queja contra la resolución que desecha o tiene por no presentada una demanda de amparo, en términos del artículo 97, fracción, inciso A, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja vincula al Tribunal de Alzada a verificar oficiosamente si se violó en perjuicio de la parte recurrente su derecho fundamental de acceso a la justicia. Justificación. Conforme al mandato contenido en el artículo 79, fracción B, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando se advierta que ha habido contra la parte quejosa o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 del ordenamiento citado. La suplencia de la queja constituye una herramienta que facilita a la autoridad judicial de amparo dotar de eficacia a la acción constitucional. Sin embargo, no en todos los casos en que se recurre en el recurso de queja una resolución que desechó o tuvo por no presentada la demanda de amparo es necesario suplir la deficiencia de la queja. Pues si los agravios formulados son suficientes para declararlos fundados, dicha suplencia resulta innecesaria. En caso contrario, dicha figura solo vincula al Tribunal de Amparo de Alzada a verificar, oficiosamente, si la causa de improcedencia por virtud de la cual se desechó la demanda de amparo es o no manifiesta e indudable. O bien, si la prevención formulada fue o no justificada y, en su caso, si ésta se desahogó o no en forma cabal por la parte quejosa. La parte recurrente solo podrá obtener resolución favorable a sus intereses cuando el Tribunal de Alzada de Amparo dé ese análisis oficioso en suplencia de la deficiencia de la queja. Encuentre que la resolución recurrida afecta en forma indebida su derecho fundamental de acceso a la justicia constitucional. Por tanto, el Tribunal de Amparo no está obligado a dictar resolución favorable a los intereses de la parte recurrente si tras el examen oficioso de la legalidad de la resolución recurrida concluye que fue correcto que se desechara o se tuviera por no presentada la demanda de amparo. En este último supuesto, no existirá razón para declarar fundado el recurso de queja, aun cuando se supliera la queja deficiente en favor de la parte recurrente. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de 24. Registro Digital, 203-0171. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede concederla a una persona moral aun cuando su apoderado o representante legal haya sido incluido en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra la orden de bloqueo de sus cuentas bancarias, derivada del acuerdo mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó a su apoderado legal en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el citado artículo 115. Y solicitó la suspensión definitiva para el efecto de que se le permitiera disponer de los fondos existentes en sus cuentas bancarias hasta en tanto se resuelve el juicio principal. El juzgado de distrito negó la suspensión al estimar que si bien la quejosa no estaba incluida en la lista mencionada,
Su apoderado legal sí y también la representaba en el juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede conceder la suspensión definitiva a una persona moral aun cuando su apoderado o representante legal haya sido incluido en la referida lista de personas bloqueadas, siempre que cumpla las reglas previstas en la jurisprudencia 2A/J 87/2019, décima. Justificación. Conforme a los artículos 128, 139 y 147 de la Ley de Amparo y a la apariencia del buen derecho, debe concederse la suspensión definitiva con efectos restitutorios porque la persona moral quejosa no fue incluida en la lista de personas bloqueadas, sino su apoderado legal, y su inclusión no derivó de una solicitud formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que contara con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de esa índole, conforme a un tratado bilateral o multilateral. Por tanto, se cumple con la jurisprudencia 2A/J 87/2019, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al resolver sobre la suspensión solo se tiene conocimiento de que la UIF bloqueó las cuentas bancarias, pero no los motivos por los que lo hizo. Además de que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues la medida cautelar se traduce en el levantamiento del bloqueo, lo que trae como consecuencia la posibilidad de que la persona moral titular de la cuenta bancaria acceda a sus fondos. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de 24. Registro Digital, 203-0172. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra la exigencia de que las personas migrantes exhiban el documento que acredite su situación migratoria en el país como requisito para comprar un boleto de autobús. Hechos. Una persona migrante promovió amparo indirecto contra la política migratoria relacionada con la venta de boletos de autobús que les obliga a mostrar el permiso migratorio que justifique su estancia en el país. La persona juzgadora negó la suspensión definitiva, al estimar que las autoridades responsables negaron la expedición e implementación de dicha política al rendir su informe previo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra la exigencia de que las personas migrantes exhiban el documento que acredite su situación migratoria en el país, como requisito para comprar un boleto de autobús. Justificación. Dicha exigencia genera un estado de cosas y un escenario altamente proclive a la vulneración tanto del derecho a la libertad de tránsito como de otros vinculados con los motivos y con la posibilidad de viajar de un lugar a otro. Salud, trabajo, vivienda, seguridad, reunificación familiar, etc., de las personas migrantes, no solo porque impone un requisito de viaje que no es exigido a las personas nacionales, sino porque agrava la situación de vulnerabilidad interseccional de quienes tienen una estancia irregular en el país pues, por un lado, les impide utilizar los transportes terrestres legalmente autorizados, con lo que las excluye de sus beneficios intrínsecos, seguro de viaje, responsabilidad por siniestros, estándares de calidad en el servicio, condiciones de seguridad aceptables, previsibilidad en horarios, lugares asegurados de salida y de llegada, entre otros, y, por otro, les genera la necesidad de utilizar transportes terrestres ilegales, con lo que las expone a los riesgos inherentes a su falta de regulación y autorización, ausencia de todos los beneficios mencionados, al igual que a los riesgos derivados de exponerse a condiciones de viaje insalubres por hacinamiento y especialmente peligrosas por su exposición al crimen organizado, al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de 24. Registro Digital, 203-0173. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. No procede contra la omisión de la oficialía de partes común de recibir una demanda. Hechos, en amparo indirecto se reclamó la omisión de la oficialía de partes común de recibir una demanda. Se solicitó la suspensión del acto reclamado a fin de que no corriera el plazo de prescripción de la acción que se pretende ejercer. El juzgado de distrito negó la suspensión provisional al estimar que de concederla se darían efectos restitutorios plenos, propios de la sentencia de fondo. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclama la omisión de la oficialía de partes común de recibir una demanda, no procede la suspensión provisional del acto reclamado a fin de evitar que se consume la prescripción negativa de la acción que se pretende ejercer. Justificación. El citado acto reclamado constituye una negativa lisa y llana. Carece de efectos positivos porque no tiene la consecuencia de permitir la ejecución de diverso acto de autoridad que pueda afectar algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Aunque ésta señale que la consecuencia del acto reclamado es que se consume la prescripción de la acción que quiso ejercer, ello no varía la propia naturaleza del acto. Pues la negativa de recibir la demanda no es en sí misma la generadora de las referidas consecuencias, sino que éstas derivan del transcurso del tiempo. De llegar a demostrar la quejosa la existencia del acto reclamado y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Corresponderá a la sentencia de fondo establecer los efectos de la concesión y especificar la forma en que deberán actuar las autoridades responsables para restituirle en el goce del derecho que le hubiere sido violado. Tratándose de la suspensión no existe materia susceptible de ser suspendida, pues los efectos que se pretenden paralizar no derivan del acto reclamado, sino que son resultado de la propia ley y del transcurso del tiempo. Además, la negativa de la suspensión no implica que el juicio de amparo quede sin materia, pues nada impide que el acto reclamado sea analizado y de concederse la protección constitucional se logre la restitución plena de los derechos violados. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de 24. Registro Digital, 203-0175. Tipo, aislada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los pronunciamientos que emite en un asunto general no son vinculantes para los órganos de control constitucional del Poder Judicial de la Federación. Hechos. Una persona trabajadora del Poder Judicial de la Federación promovió amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Y solicitó la suspensión provisional para el efecto de que no se realizaran ajustes presupuestales que impactaran negativamente en sus remuneraciones, así como la suspensión del proceso electoral de jueces de distrito y magistrados de circuito. El juzgado de distrito le concedió la suspensión provisional, por lo que diversas autoridades interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los pronunciamientos realizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una resolución recaída a un asunto general no son vinculantes para los órganos de control constitucional del Poder Judicial de la Federación. Justificación. Los pronunciamientos en los que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los asuntos generales no tienen efectos vinculantes para los órganos de control constitucional en materia de amparo. Si se tiene en cuenta que iniciaron con motivo de una acción aclarativa en la que el Instituto Nacional Electoral y el Senado de la República pretendieron que dicho tribunal emitiera un pronunciamiento que garantizara la continuación del proceso de elección extraordinaria del Poder Judicial Federal 2025 y, en ese contexto, el alcance de lo resuelto es limitado y no puede ni debe ser considerado como de observancia obligatoria por un órgano de control constitucional. Precisamente porque las resoluciones que se dictan en expedientes asuntos generales no guardan la fuerza jurídica de sentencias porque no se advierte que legalmente estén previstos como de naturaleza eminentemente jurisdiccional. La falta de competencia del Tribunal Electoral para resolver cuestiones relativas a resoluciones de suspensión dictadas en amparo indirecto extingue la obligatoriedad de una sentencia. Pues no existe en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral juicio o recurso alguno que tenga por objeto que el citado tribunal pueda resolver sobre actos de órganos de control constitucional que estén fuera de su esfera de competencia. Por tanto, lo expresado por el Tribunal Electoral, al no haberse emitido en un proceso legal, violenta no solo al Estado democrático, sino a la teoría general del proceso, por emitir una resolución que denominó sentencia en un cuaderno que no es legalmente un proceso o recurso, por no estar previsto en ninguna legislación. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 18 de 24. Registro Digital, 203-0176. Tipo, aislada.
Vacaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La acción para reclamarlas prescribe en 2 años. Cláusula 47 del Contrato Colectivo de Trabajo, bienio 2015 a 2017. Hechos: un trabajador demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el pago de diversas prestaciones tanto inherentes como autónomas al despido injustificado del que fue objeto, entre ellas, vacaciones por todo el tiempo de duración de la relación de trabajo. La Junta declaró fundada la excepción de prescripción opuesta por ese organismo respecto de las vacaciones, aludiendo al plazo genérico de 1 año previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la excepción de prescripción opuesta respecto de las vacaciones de los trabajadores del IMSS debe analizarse conforme a la regla especial de 2 años establecida en la Cláusula 47 del Contrato Colectivo de Trabajo, y no acorde con la regla genérica de 1 año prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. Mientras que la cláusula referida establece que el derecho a vacaciones prescribe a los 2 años a partir de la fecha en que, conforme a los calendarios o relaciones programadas por las partes, se hubiere determinado la fecha en que el trabajador debiera haber disfrutado del periodo de que se trate. El artículo 516 indicado prevé el plazo de 1 año para tal efecto. Por tanto, si el plazo de prescripción previsto en la cláusula 47 resulta más benéfico para el trabajador, debe aplicarse este. Acorde con el principio indubio pro operario previsto en la cláusula 135 del citado pacto colectivo y en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que cuando exista duda en la interpretación de las normas de trabajo debe prevalecer la más favorable al trabajador. Además, porque al haberse reconocido los beneficios previstos en el pacto colectivo en favor del trabajador, las cláusulas obligan a lo expresamente pactado y a sus consecuencias legales. En términos de los artículos 31 y 386 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 19 de 24. Registro digital, 203-0133. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer de un amparo indirecto por razón de cercanía. El juez de distrito no puede cuestionar la fincada por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un impedimento. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el juez de distrito declarado competente para conocer de un amparo indirecto por ser el más cercano a uno declarado impedido puede cuestionar esa decisión bajo el argumento de que otro juzgador es más próximo. Mientras que uno determinó que la resolución de impedimento constituye cosa juzgada y no puede cuestionarse, el otro consideró que sí, pues la determinación del juez competente por razón de cercanía involucra el aspecto de territorio. Criterio jurídico. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el juez de distrito no puede cuestionar la competencia fincada por el Tribunal Colegiado de Circuito para conocer de un amparo indirecto tras haber declarado fundado un impedimento, por considerar que es el más próximo al impedido, ni bajo el pretexto de que no es el más cercano al surtirse la proximidad o cercanía en favor de otro juez. Justificación. El procedimiento para sustanciar un impedimento, si se considera fundado, culmina con una resolución en la que se determina de modo firme la existencia de la causal y que juzgador será el encargado de continuar con el trámite del juicio. Contra esa resolución no procede medio de impugnación al constituir cosa juzgada en esos 2 aspectos. De la interpretación de los artículos 58 y 38 de la Ley de Amparo, y acorde con el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando todos los jueces de distrito de un mismo circuito están impedidos para conocer de un juicio de amparo, la competencia se surte en favor del más cercano a dicha circunscripción territorial. Si al resolver un impedimento el Tribunal Colegiado de Circuito finca la competencia en favor del juez que, a su juicio, es el más próximo, no puede discutirse su criterio. Porque determinar quién es el más cercano es parte del asunto a decidir. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 20 de 24. Registro digital, 203-0135. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio en amparo indirecto contra multas impuestas por autoridad jurisdiccional, cuando no hay certeza de un acto material de ejecución.
corresponde al juzgado de distrito del lugar donde deba requerirse de pago. Hechos. Se configuró una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito respecto a cuál juzgado de distrito corresponde la competencia por territorio en amparo indirecto contra multas impuestas por una autoridad jurisdiccional y su eventual ejecución atribuida a una autoridad exactora. Aunque ambos tribunales coincidieron en que la competencia debe determinarse con base en la ejecución material del acto reclamado, discreparon sobre la aplicación del artículo 37 de la Ley de Amparo. Un tribunal consideró aplicable el segundo párrafo de ese precepto, sosteniendo que la ejecución se desplegaba en distintos distritos judiciales, iniciando en el distrito del domicilio de la autoridad ejecutora al recibir la instrucción de cobro y continuaría en el del domicilio de los promoventes donde se materializaría el requerimiento de pago, siendo competente el juez que previno. En cambio, el otro tribunal aplicó el primer párrafo al considerar que la ejecución solo se materializaría con la diligencia de cobro en el domicilio de los promoventes, y estimó competente al juzgado de distrito de esa jurisdicción. Criterio jurídico. La competencia por territorio en amparo indirecto contra multas impuestas por autoridad jurisdiccional y su eventual ejecución atribuida a una autoridad exactora se define conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, correspondiendo al juzgado de distrito con jurisdicción en el lugar donde se materialice el requerimiento de pago, siempre que no se acrediten actos específicos y actuales de ejecución por parte de la autoridad exactora, pues su sola mención no incide en la competencia territorial. Justificación. La competencia territorial en el amparo contra multas impuestas por autoridad jurisdiccional depende del lugar donde efectivamente se materialice el cobro, conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. La sola instrucción de cobro dirigida a la autoridad ejecutora no constituye un acto material de ejecución de la multa, ni permite suponer que dicha autoridad iniciará directamente el procedimiento coactivo, conforme al criterio sustentado en la contradicción de criterios 97/2024, de la que derivó la jurisprudencia PR, ACCS. J/4K, 11ª, ante la ausencia de un dato objetivo que acredite el inicio de la ejecución en una jurisdicción distinta. La competencia se surte en favor del juzgado de distrito donde deba materializarse el cobro, garantizando certeza jurídica y acceso efectivo a la justicia. Por ello, el párrafo segundo del artículo 37 solo es aplicable cuando se tenga certeza de que la ejecución de la multa se desarrolla en más de un distrito judicial, permitiendo la prevención entre jueces competentes y evitando interpretaciones especulativas. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 21/24. Registro digital, 203-0136. Tipo, jurisprudencia. Conflicto por separación de juicios. No queda sin materia y es posible analizar la separación, aun cuando en uno de ellos ya se dictó sentencia y causó ejecutoria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si un conflicto generado por la separación de juicios queda sin materia cuando ya se dictó sentencia en el juicio de amparo, del que emanó, y también causó ejecutoria. Mientras que uno estimó que el conflicto quedó sin materia, por lo que no era factible decidir si se daban los supuestos de la separación de juicios, el otro implícitamente consideró que había materia para resolver el conflicto, pues llevó a cabo el estudio de la separación de juicios que lo motivó. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que aun cuando el juicio en el que se ordenó la separación hubiere causado ejecutoria, es factible analizar el conflicto por separación y determinar si fue correcta. Justificación. Conforme a la normativa y a la jurisprudencia del Alto Tribunal, solo puede determinarse la separación de juicios de amparo hasta antes de celebrar la audiencia constitucional, con la suspensión del procedimiento. Si el juez de distrito inobserva tales directrices y la ordena en la audiencia, no suspende el procedimiento, dicta sentencia y esta causa ejecutoria. Ese error procesal no puede generar que el juzgado que no hubiera aceptado la competencia derivada de esa separación esté obligado a conocer del juicio. Cuestión que sucedería si al resolverse declarara sin materia el conflicto generado por ese rechazo. El órgano colegiado debe resolver el fondo del conflicto que hubiere surgido, cuyo propósito es, precisamente, determinar si el juzgado de origen debe conocer todo el juicio de amparo,
o si fue correcta la separación, pues. De no hacerlo, subsistiría ilegalmente la separación decretada, lo que provocaría, de no ser válida, no resolver la litis integralmente e, incluso, emitir sentencias contradictorias. Para otorgar una justicia completa, el órgano colegiado debe resolver el fondo del conflicto que se hubiere generado y determinar si es correcta la separación e, incluso, ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación que decretó la separación de juicios, sin que sea viable, por ende, para los órganos colegiados, inhibirse de hacerlo. Pues ello dejaría sin defensa a la parte quejosa. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 22 de 24. Registro digital, 203-0153. Tipo, jurisprudencia. Interés suspensional en amparo indirecto. Para acreditarlo cuando se reclaman actos relacionados con la clausura de un inmueble afecto a un sitio de telecomunicaciones. No es exigible exhibir la licencia prevista en el Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios para el municipio de Tijuana, Baja California. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es exigible la licencia referida para acreditar el interés suspensional en amparo indirecto. Cuando se reclaman actos relacionados con la clausura de un inmueble afecto a un sitio de telecomunicaciones, tales como la imposición de sellos, la suspensión del sitio, el procedimiento administrativo y su falta de emplazamiento. Mientras que uno consideró que sí es necesario exhibirla, el otro estimó que si los efectos para los cuales se solicitó la suspensión son solamente para dar mantenimiento al sitio de telecomunicaciones, basta con acreditar que el solicitante cuenta con algún derecho sobre este. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la licencia de funcionamiento prevista en el Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios para el municipio de Tijuana, Baja California, no es un documento exigible para acreditar el interés suspensional en el amparo indirecto, cuando se reclaman actos relacionados con la clausura de un inmueble afecto a un sitio de telecomunicaciones. Justificación. En términos de los artículos 73, fracción 17 y 27, párrafo sexto, de la Constitución Federal, 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y segundo, fracción y tercero, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, son vías generales de comunicación la obra civil y los derechos de paso, uso o vía, asociados a las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, los sistemas de comunicación vía satélite y los servicios que con ellas se presten, los cuales son de jurisdicción federal, así como las construcciones, terrenos y todo accesorio necesario para su establecimiento. Por ello, las entidades federativas y los municipios no pueden válidamente regularlas, salvo por lo que hace a la materia de desarrollo urbano, que también comprende el tema de construcción. El artículo 115, fracción V, incisos A, D y F, constitucional, faculta a los municipios para encargarse de las cuestiones inherentes a la zonificación, uso de suelo y otorgamiento de permisos o licencias de construcción. El diverso 73, fracción XIC, de la propia Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en materia de asentamientos humanos. De ello deriva que en esa materia existe una competencia concurrente de los tres órdenes de gobierno. La fracción 2 del referido artículo 115 otorga facultades a los municipios para expedir disposiciones administrativas de carácter general que, dentro de sus respectivas jurisdicciones, regulen las materias de su competencia, entre las que se encuentra la relativa a desarrollo urbano y construcción, que comprende la zonificación y usos de suelo. En ejercicio de esa facultad se expidió el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Centro de Población de Tijuana, Baja California, el cual establece como zona con uso especial de instalaciones de infraestructura urbana, entre otras, las estaciones terrenas, respecto de las cuales precisa que para su localización, construcción, remodelación, acondicionamiento y restricciones, así como en lo que respecta a su operación, se encuentran sujetas a regulación tanto de orden local como federal. En relación con las disposiciones federales, remite a la Ley Federal de Telecomunicaciones,
mientras que en el ámbito local prevé como aplicable el Reglamento para la construcción, instalación y conservación de estaciones terrenas y estructuras de telecomunicación en el municipio de Tijuana, Baja California. Por tanto, no es factible considerar que la licencia de funcionamiento regulada en el Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios para el municipio de Tijuana, Baja California, constituya un documento que se requiera para acreditar el interés suspensional en amparo indirecto cuando se reclaman actos relacionados con la clausura de un inmueble afecto a un sitio de telecomunicaciones. Esto, porque conforme a su artículo 1, tiene por objeto regular el funcionamiento de los giros comerciales, industriales y de prestaciones de servicios, a efecto de que se sujeten a las bases y lineamientos de seguridad, medio ambiente, higiene y salubridad ahí previstos, lo que no guarda relación con la actividad relativa a la instalación, construcción, mantenimiento y conservación de infraestructuras de telecomunicaciones. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 23 de 24. Registro digital, 203-0154. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto. Es improcedente cuando se reclama el requerimiento del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas a la Secretaría de Finanzas Local para que descuente del presupuesto o participación que corresponda la cantidad a la que fue condenado un municipio en un laudo, así como su ejecución. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra el requerimiento del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de dicha entidad, para que descuente del presupuesto o fondo que corresponda, la cantidad a la que fue condenado un municipio en un laudo, y su ejecución. Mientras que uno consideró que es improcedente el amparo en términos de la fracción 4 del artículo 107 de la Ley de Amparo, por ser un acto inherente a la ejecución del laudo, el otro estimó que sí procede, por tratarse de un acto autónomo que afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente el amparo indirecto contra el requerimiento referido, así como su ejecución llevada a cabo en acatamiento a dicho requerimiento. Justificación. En términos del artículo 107, fracción 4, de la Ley de Amparo, por regla general, el amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia emitida por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, solo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento, siendo posible controvertir las violaciones procesales cometidas que hubiesen dejado sin defensa a la parte que así lo considere, a fin de no entorpecer la ejecución de lo que adquirió el carácter de cosa juzgada. Como excepción, se ha considerado procedente contra actuaciones intermedias en la etapa de ejecución que no buscan de manera directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, así como en casos en que se afectan derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, órgano al que la Constitución local reconoce como el encargado de conocer y resolver los conflictos de trabajo suscitados entre los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios, deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo de 15 días para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. Transcurrido ese plazo, a petición de la parte que obtuvo, el tribunal dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo al deudor que, de no efectuarlo, se le impondrá una multa. En caso de incumplimiento, se dictará uno nuevo en el que se girará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena, quedando autorizada la dependencia requerida para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa. Ese requerimiento, así como su ejecución por la Secretaría de Finanzas, son actos encaminados a lograr la ejecución del fallo laboral dentro del procedimiento respectivo y, por tanto, carecen de autonomía y no afectan derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por ello, en términos de la fracción 4 del artículo 107 de la Ley de Amparo, no pueden impugnarse sino hasta la última resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución, en la que podrán hacerse valer todas las violaciones procesales que hubiesen dejado sin defensa a la parte que así lo estime.
Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 24 de 24. Registro Digital, 203-0174. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Puede concederse con efectos restitutorios contra la negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional con efectos restitutorios. Cuando en amparo indirecto se reclama la resolución que negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y si para ello resultan aplicables la jurisprudencia PR, PCN. J/11P, 11, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en los casos García Rodríguez y otro vs México y Tzompastle Tecpile y otros vs México. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, incluida la libertad del quejoso, cuando en el juicio de amparo se reclama la resolución que niega modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Justificación. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la jurisprudencia PR, PCN. J/11P, 11, determinó que la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido podrá tener efectos restitutorios, es decir, conceder su libertad. Para ello, el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de tal medida cautelar aún subsisten. Los postulados y lineamientos establecidos en esa jurisprudencia son aplicables cuando se examine la procedencia de la suspensión provisional contra la resolución que niega modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ello, porque existe identidad jurídica en ambos casos, ya que se afecta el derecho a la libertad de la persona por virtud de la prisión preventiva justificada. Al resolver sobre la suspensión provisional en casos donde se afecte la libertad personal del quejoso por la imposición y revisión de la prisión preventiva justificada, el juzgador de amparo no debe limitar las posibilidades de conceder la suspensión en términos de los artículos 163 y 166, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, sino que debe realizar un ejercicio de ponderación para advertir si puede otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios o de tutela anticipada, por ser la libertad personal del quejoso el bien jurídico afectado, con la finalidad de salvaguardar la tutela de derechos humanos bajo el principio de progresividad que consagra el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ante la probabilidad de que el acto reclamado, la resolución que en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales niega modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pueda declararse inconstitucional al resolverse el juicio de amparo, la suspensión provisional concedida podrá tener efectos restitutorios. Si el órgano de amparo advierte que el artículo 161 indicado no fue interpretado por la autoridad responsable acorde con lo definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso García Rodríguez y otro vs México, concretamente en su párrafo 184, el cual dispone que la prisión preventiva debe someterse a revisión periódica, pero no de manera superficial esperando la realización de hechos supervenientes, sino de forma que no se prolongue cuando de una evaluación advierta que su finalidad, necesidad y proporcionalidad no subsisten, podrá decretar la libertad del quejoso. Para tal efecto, el juzgado de distrito al resolver deberá atender caso por caso y, de contar con todos los elementos en la demanda de amparo y sus anexos, analizar si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de tal medida cautelar aún subsisten, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo. También tomará como base los lineamientos que determina la tesis de jurisprudencia mencionada, así como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro vs México y Tzompastle Tecpile y otros vs México.
Dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por el juez que en su momento resuelva el fondo del asunto. Lo anterior no significa que mediante la suspensión se deba siempre, esto es en todos los casos, dejar en libertad al quejoso, pues debe ponderarse caso por caso si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva justificada aún subsisten. La procedencia de la suspensión en los términos solicitados, la libertad del quejoso, está condicionada a que se pondere entre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, a fin de determinar si las cosas deben mantenerse en el estado en que se encuentren o si es necesario dotar de efectos restitutorios a la suspensión solicitada. En el supuesto de que no se supere lo anteriormente indicado, los efectos de la suspensión serán los dispuestos por los artículos 163 y 166 referidos. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.